la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Bien, las 8:32 en un día que está marcado por el recuerdo de la muerte del presidente Sebastián Piñera, que ocurría un día como hoy, de 2024. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? A ver, hablemos de Piñera y hablemos del piñerismo, hablemos de este espacio político de la derecha o de la oposición, si tú quieres, a propósito de, digamos, la ausencia de la figura más importante que ha tenido la derecha en el último tiempo. Sí, es un caso, es bien interesante el caso por sus contradicciones, por su carácter de alguna manera extravagante. Mira, ¿por qué? Sebastián Piñera, primero, es un súper rico, digamos, un multimillonario que fue de los pocos que hay que vienen de hacer fortuna en una generación y dentro de una sociedad donde se valora mucho la riqueza. Obviamente eso le dio una perspectiva de liderazgo importante, pero siempre tuvo la reticencia del sector donde él recaló, la reticencia de ese sector, porque básicamente además no lo consideraban propio, lo consideraban más bien un demócrata cristiano, que, como se sabe, muy cercano al mundo de Elwin, muy cercano incluso en términos de amistades, de vinculaciones. Es una de las grandes, comillas, maldiciones que tiene que romper la derecha en las siguientes elecciones, es que en Chile nunca ha ganado una elección después de la dictadura alguien que haya votado sí, o alguien que retrospectivamente dijera que votaría sí. Entonces, ese es un gran dilema, porque el que resolvió ese problema fue Piñera, que había votado o no. Entonces, es un personaje que la derecha lo miró con cierta cautela, después incluso con rabia. Yo escuché no 1, no 2, no 5, no 10. Escuché 50 personas importantes de la derecha, pública o privadamente, decir el año 2013, 2014, nunca más apoyamos a Sebastián Piñera. Y después, ellos, sus partidos, todos estaban detrás de Piñera. Entonces, lo que pasó con Piñera es que este tipo muy resistido, un poco con la situación de Trump, muy resistido por su propio sector, termina tomándose el sector y convirtiéndose en el líder. Y esa es la verdad. Y el año pasado, cuando murió el líder de la derecha, cosa tan evidente que finalmente no solo la derecha le rindió tributo, sino que además, mucho más importante, la derecha desde entonces navega con una profundización de su crisis existencial, que venía de antes, que había ocurrido durante los gobiernos de Piñera, porque Piñera era un gran gestor, un tipo muy rápido para trabajar, un tipo muy eficiente, pero también era un tipo que su velocidad, su carácter de más bien un acelerador de partículas, otro parecido con Trump, más que un estabilizador, generaba entonces incendios constantemente y tuvo 2 gobiernos sumamente incendiados. Entonces, este nombre resume más bien la historia no típicamente conservadora de un gobierno de derecha, sino que más bien la historia disruptiva de una derecha que no ha tomado todavía su decisión existencial de si son conservadores, son anarquistas de mercado, ¿qué son? Bueno, pero hoy día hay otras, digamos, variantes ahí que surgen en el escenario, no solo chileno, mundial, pero que se reflejan también en Chile, y que son interesantes a la luz de lo que tú estás diciendo, porque, claro, se puede instalar la idea de que hoy día la derecha tiene muchos candidatos, ¿no? Tiene un buen repertorio ahí de ejecutantes para ejercer el liderazgo, pero claro, veremos si eso son opciones que después se concretan en el sentido de aglutinar a todo ese mundo que vota por la oposición o vota por la derecha.
porque lo que tú dices de Matei es interesante. Matei está identificada con el gobierno de Pinochet por ser la hija de un comandante en jefe, que fue parte de la Junta, porque apoyó a Pinochet, porque votó sí, porque están sus videos de la campaña del plebiscito, y porque están sus videos de cuando Pinochet estaba detenido en Londres. Entonces ahí hay un primer aspecto. Luego está Kast, al que, bueno, muchos que inicialmente se distanciaban de esas ideas, lo abrazaron igual en la segunda vuelta, y no sé si iría a pasar algo así con Johannes Kaiser o con otros que puedan surgir por ese mismo lado. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama respecto de pensar que la derecha tiene el camino más allanado, pero que, bueno, el propio Piñera, que parecía estar en una posición bastante menos radicalizada, tuvo dificultades para lograrlo? Sí, sin duda. Y sin duda también él fue migrando a una postura más conflictiva en el último tiempo. Es verdad, Él claro, era claro. más o menos claro Sí. que estaba buscando una ruta más bien presidencial, y lo estaba haciendo con esta cosa su gran obsesión, su gran dolor fue el estallido social, y él quería, de todas maneras, lograr endilgarle ese pecado a alguien, sacarse esa responsabilidad encima. Y llegó con la tesis del golpe de Estado, recordemos. Claro, bueno, eso lo venía planteando o venía con esa intención Piñera, pero también fue respaldado por quienes de alguna manera son los que se consideran su apóstoles, los piñeristas, los ministros, y está expresado en incluso algunos libros que se han escrito recientemente y que van dando cuenta de un relato, ¿no? De enfocarse más bien en el octubrismo que en las eventuales responsabilidades, errores o como se le quiere llamar que tuvo la administración de Piñera para enfrentar el estallido social. Porque, claro, en algún minuto parecía que todo lo que estaba haciendo era una equivocación, desde cuando dice que estamos en guerra hasta la sensación de que no se estaba, digamos, haciendo nada, incluso en algún momento frente a un estallido que, bueno, rebalsaba todo. O sea, los errores cometidos ahí fueron gigantescos desde el punto de vista objetivo, no más allá de las consideraciones políticas. O sea, hay cosas que son como son. El manejo de las crisis tiene condiciones, no se cumplió ninguna de las condiciones de manejo de crisis. Para decirlo en simple, una crisis como esa, el día 1 te cuesta $2.000 millones resolverlo, el día 10 te cuesta 10.000, al mes te cuesta $20.000 millones, estamos hablando de cifras siderales, y después te cuesta, ya más tarde te cuesta 100.000. ¿Y qué es más o menos lo que costó? Entre una cosa y otra, porque si alguien me dice que todo el aporte a los hogares, los retiros de la AFP y todo eso es por la pandemia, sociológicamente eso no es cierto. Sociológicamente es que eso derivó del hecho de que se entendió por parte de Sebastián Piñera que uno de los grandes problemas era la ecuación de los hogares. Los hogares no estaban llegando a fin de mes con una economía que estaba creciendo poco, con unas tasas bancarias que estaban subiendo, con personas endeudadas, y de hecho gran parte de ese dinero se usó en pagar deudas. Y lo sabía, y entonces por eso, pero tiene la excusa de no atribuirlo al fenómeno del estallido, sino que se lo atribuye a la pandemia. Tiene la astucia de marcar eso. Esto mismo lo que estoy diciendo lo conversé la última vez que lo vi, que fue en septiembre, antes de que él muriera, y conversamos de esto largamente, y efectivamente, y él no reconocía ese vínculo, pero me parecía evidente que había un tema en el tema de la economía de los hogares. Bueno, Sebastián Piñera logró superar casi todos los escollos que se le pusieron en la vida, básicamente porque era un táctico magistral, era un muy mal estratega, no era capaz de, por decirlo así, no era capaz de tomarse una ciudad, no era capaz de llegar a dominar todo un espacio, pero sí era capaz de ganar todas las batallas. Es una cosa rarísima de alguien que en el fondo estaba condenado siempre a perder la guerra, ganando todas las batallas. Era un caso pírrico en el fondo. Y ese proceso de Sebastián Piñera es sin embargo lo que muestra la gran fortaleza
que logró él en la derecha. No hay en la derecha nadie que haya logrado lo que él logró. Pero el piñerismo, que tuvo ilusiones posteriores a la muerte de Sebastián Piñera respecto a poder generar un sector, ha demostrado durante este año, y también con el caso Hermosilla mediante, que no tiene posibilidades de constituirse como tal. Alberto, ¿cómo ves tú la mirada como histórica que se hace y se intenta hacer, ¿no? El relato histórico en torno a Sebastián Piñera? Porque evidentemente eso está ahí como... A ver, y también como lo que dicen las encuestas, que la gente tiene una valoración bastante distinta, ¿no?, de la que tenía cuando dejó de ser presidente, que ha ido como aumentando, esta idea de construir una estatua, este relato que se va armando en torno a una figura que, claro, al no estar ya, por supuesto que toma una dimensión diferente, pero ha pasado poco tiempo igual. Entonces, ¿cómo observas tú esa construcción? Porque estas son construcciones, son cuestiones políticas que se van configurando, pero que habitualmente necesitan una historia más larga, pues, necesitan tiempo. Sí, por supuesto. Voy a decir una cosa que es fea a un año de la muerte, pero la política es dura y los muertos son un recurso. Tan simple como eso. Diego Portales era insoportable para los conservadores. Insoportable. Los que mataron a Diego Portales no fueron, por decirlo así, la izquierda de la época. Diego Portales después se convirtió en el gran héroe jurídico, institucionalista de la historia de la derecha. Arturo Prat, no hay nada más lejano a alguien conservador o de derecha que Arturo Prat, pero nada más lejano. El primer abogado en plantear en un fondo un juicio sindical en la historia de Chile, hecho dentro de una organización de las Fuerzas Armadas. Él como abogado patrocinante defendiendo a un compañero de armas. O sea, es inimaginable. Bueno, el héroe símbolo de la perspectiva de la historia, el Cristo de nuestra historia desde las visiones más conservadoras, Arturo Prat. La historia es así. Sebastián Piñera, la combinación de factores, y un factor que siempre es muy importante, esto en cualquier libro de historia ustedes lo van a ver, en cualquier libro de historia del arte lo van a ver, el artista que corona su vida con una muerte trágica, con un momento de recogimiento de la ciudadanía, cambia completamente su perspectiva. El presidente Piñera, ustedes saben que yo en la encuesta de La Cosa Nostra ponemos nota a los expresidentes y al presidente que está vigente. Y las notas cambian. En el año 2006 el presidente Lagos tenía un 6,2. Ahora tiene un 4,4. Y el gobierno sigue siendo el mismo. No ha cambiado el gobierno de Lagos, no puede cambiar después. El presidente Piñera llegó a marcar, mientras gobernaba, un 2,9 en su último gobierno. Hoy día ese mismo guarismo marca un 3,7. Pero si vamos a su primer gobierno, que fue un gobierno muy paradójico, con mucho crecimiento económico y con muchos problemas políticos y con una gran crisis política, donde nace la generación que hoy día gobierna, bueno, para ese gobierno hoy día ocupa el segundo lugar y es sistemático desde que murió que ocupa el segundo lugar. Después de Elwin, Sebastián Piñera con un 4,7, tampoco es un 6, ya no existen esas notas. Claro, no son 4,7 es la segunda mejor nota del curso, por decirlo así. Entonces, efectivamente, ha pasado a ser un líder de gran importancia, de gran impronta para la derecha, pero tiene que ver fundamentalmente con la tragedia, con la vinculación. Mira, yo te lo puedo contar en términos de los grandes intelectuales del siglo XX. En Francia, tú tienes a Michel Foucault convertido en un superautor en los 80, 90 y de ahí para adelante, y a Lévi-Strauss cada vez más caído. Lévi-Strauss se murió como de 101 años, ya aburriendo al público, ya de tanto tiempo que había vivido, en una muerte normal, porque ya con 100 años ya es normal, mientras Michel Foucault murió con una enfermedad, con una cierta dosis de heroísmo, de rebeldía. Bueno,
completamente diferente. Entonces, eso marca la historia y esta tragedia sin duda marcó la historia finalmente de la figura de Sebastián Piñera en nuestra construcción incluso de la representación pública de los liderazgos. A ver, estamos con lo de Piñera, ¿no? A propósito, con lo del presidente Piñera, a propósito de que se cumple un año de su muerte, pero no quiero desaprovechar esta conversación, Alberto, para hablar de Trump, porque han pasado tantas cosas en estos días con Trump y es de alto impacto, ¿no? Lo que ha dicho sobre la Franja de Gaza, la reacción que esto genera, por supuesto, también, pero la guerra comercial con China, las otras amenazas que le hizo a Canadá y México, en fin, como que no para, como tú decías, es un tipo que está generando efectos muy disruptivos, pero que parece bastante decidido también. ¿Cómo lo ves? ¿Qué impresión te deja estos primeros días de Trump en la presidencia? Mira, uno mira el panorama de Trump y parece que fuera todo muy caótico, pero fíjate que uno trata siempre en el análisis de buscar si encuentra alguna línea recta en medio de todo esto. Y a mi juicio sí hay una línea recta. Esa línea recta se puede resumir así. Estados Unidos es una potencia decadente, o sea, que está cayendo. Es una potencia decadente que ya no tiene el control ni político ni económico del mundo. Ya no lo tiene. Por tanto, ya es la segunda potencia. Donald Trump llega prometiendo volver a ser, en el fondo, la primera potencia, pero sabe que eso no es posible. Viene con una campaña más bien comunicacional al respecto. Donald Trump, ¿cómo se caen los grandes imperios? ¿Cómo se caen las grandes potencias? Se caen porque les engordan los gastos y se hacen más flacos los ingresos. Esa es la verdad. Es tan simple como eso. Les cuesta más mantener su estructura de poder, cada vez les cuesta más dinero y les resulta más difícil hacerlo. Bueno, Estados Unidos necesita plata, está sin plata. Si estuviera Milei ahí, gritaría, no hay plata. Claro. Y ese es el problema. Y por eso, todo lo que tú veas, todo, se redunda en algún punto, va a redundar en ver alguna clase de recaudación. Ok, pero a ver, ahí Ahora, perdona, dale. cuando él dice, vamos a reconstruir Gaza, nos vamos a hacer cargo de la reconstrucción de Gaza, tú podrías decir, bueno, pero si no tiene plata, y eso supone una cantidad de recursos importantes que además los va a invertir en un lugar lejano, cuestión que él siempre ha dicho que hay que evitar, ¿no? Sacar las tropas de Afganistán, todo lo demás. ¿Cómo se entiende eso entonces, en esa lógica? No, eso que está haciendo, primero, si él pensara en hacerlo, supongamos que lo está pensando, eso no es tan claro, supongamos que lo está pensando de verdad, eso no lo haría con su plata, con la plata de Estados Unidos. Eso habría que hacerlo con otra plata. Y en el fondo entiende que eso lo tendría que poner Israel. Eso por de pronto. Pero si tú te fijas, toda la relación con el mundo se traduce en voy a dejar de pasar plata para tales instituciones, necesito recaudar aranceles. Estamos hablando de Estados Unidos, el país que promovió, inventó y consolidó la idea de cero aranceles. No nos olvidemos de esto. O sea, son medidas completamente socialistas, completamente contrarias a la globalización financiera, completamente contrarias a todo lo que ha hecho Estados Unidos desde que Estados Unidos se convirtió en un imperio corto, porque es un imperio que duró 70 años, un poquito más, pero es eso, no es más que eso. Está haciendo justo lo contrario de lo que toda la vida Estados Unidos lo hizo crecer, lo hizo grande. Y lo que hizo ahora es sencillamente todavía no entendemos qué es lo que está haciendo. No entendemos lo que está haciendo. O sea, sencillamente lo que dijo es tan ridículo, tan absurdo, tan imposible, tan inviable. No va a tener apoyo de absolutamente nadie. Está cuidando fundamentalmente una relación con Israel. Esta estructura de relación potencia fuertemente a un actor dentro de Medio Oriente que es Arabia Saudita, pero aparte de eso no sabemos nada. Esto no tiene parangón, no tiene lógica, no se sabe qué es lo que se pretende. Los países que él dice que tienen que recibir a los refugiados no quieren recibir a los refugiados.
nadie le va a aceptar que hayan refugiados en el mundo. Es una cosa desquiciada, pero yo no creo que Trump sea un desquiciado. Yo creo que Trump está atrapado en un mundo nervioso en medio de lo que el historiador Paul Johnson llamaba, por la zona de Medio Oriente y fundamentalmente los alrededores de Jerusalén y Jerusalén, la zona más nerviosa de la historia. Porque esto no partió ahora, y no partió hace 100 años, no partió hace 200 años. Eso partió hace mucho rato. Entonces, esta es una crisis, otra crisis más de un proceso largo, extenso, de una historia larga de, entre comillas, Occidente, que gran parte de la historia de Occidente está en Medio Oriente. Y en esta historia, Trump parece que le toca el rol de sepulturero. Eso es lo que se ve, porque las contradicciones a las cuales está enfrentando y lo que tiene que lograr, o sea, imagínate que gobierna con Elon Musk y todo un conjunto de anarcocapitalistas y sale a cobrar aranceles. Está hablando de gente que no cree en las estructuras soberanistas típicas de la historia occidental de los últimos 400, 500 años, no cree en las fronteras, no cree en nada de eso, y resulta que están tratando de construir toda una base imperial nacionalista centrada en apropiarse simbólicamente, porque no lo van a hacer realmente, del Golfo de México, de Canadá, de Groenlandia y toda clase de locura, el canal de la Mancha. O sea, esto es una locura total. La mirada de Alberto Mayol sobre no solo lo que pasa con Donald Trump, sino también lo que pasa en nuestro país con la figura de Sebastián Piñera, justo en el día que se cumple un año de su muerte. Alberto, que estés muy bien, que tengas buen día. Gracias, Pablo, que estés muy bien. Nos encontramos.